Miren esto, amigos. ¿Sabían que la popó de los pandas se ve de esta manera? Está rara, ¿no? Uno pensaría que es café, pero no. Tiene colores muy extraños. Vaya que se nota hambriento. Hola amigos, hoy tengo un plan muy emocionante. Verán, como deben de saber, estamos de vuelta en China, en una pequeña y pintoresca ciudad llamada Dujiangyan. Hay muchas cosas que hacer en esta ciudad, tiene varios puntos de interés, pero una de las más importantes es el centro de rescate y rehabilitación de pandas. Básicamente lo que hacen ahí es ayudar a pandas que se encuentran lastimados en el bosque, en la ciudad. Inclusive ha llegado a pasar que se encuentran pandas en la ciudad. Este lugar ofrece la posibilidad a quien guste de poder realizar un voluntariado. Es muy sencillo, nada más tienes que inscribirte, llenas unos cuantos datos, envías un certificado médico de que no tienes ninguna enfermedad que podría infectar a los pandas que están en el centro, y ya, así de sencillo puedes voluntariar para ser parte de todo este proyecto. No sé bien qué es lo que voy a hacer ahí. Según me comenta mi guía, me van a poner a limpiar jaulas, a recoger tal vez excremento de panda, y tal vez, si tenemos suerte, podamos jugar con algunos cuantos pandas bebés. No sé con exactitud qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí sé es que seguramente estará muy divertido. Estoy muy emocionado. Él es mi guía, es Tom. Se llama realmente He o He. Ese es un nombre chino, pero le gusta que le digan Tom. No sé por qué. Este hombre de aquí es el chofer. Él no conozco su nombre. No habla nada de inglés, pero juntos hacemos un gran crew. Somos un buen equipo. Vamos, amigos míos. Oh sí, estoy extasiado, estoy hypeado. Los pequeños pandas en rehabilitación nos esperan. Hemos llegado, estamos en la base de pandas. Mi guía está siempre apresurado, siempre tiene como... siempre quiere hacerlo todo rápido. Me cae bien, es un hombre eficiente. Ok, todo esto está sucediendo demasiado veloz. Te dan estas hojas para que firmes. Básicamente es que estás de acuerdo con todo lo que va a suceder. Que los pandas suelen estar nerviosos alrededor de extraños. Se pueden asustar, se pueden friquear. Básicamente es lo que dicen estas hojas. Próxima cosa que debo hacer, uniformarme. Me acaban de dar este pequeño trajecito. Está bueno, ¿no? Está duro. Oh, sí, ¿qué tal? Está buenísimo, ¿no? Mi escudo protector de pandas. Me siento ya todo un pro. Esto ni siquiera ha empezado y ya me siento acá jefazo. Miren qué bellos y tiernos son. Me imagino que estos son pandas que aquí han rescatado. Este es mi gafete, hombre amante de los pandas, que también es chido. Me dieron también estos guantes para hacer todo el trabajo pesado, como que son antiderrapantes. El Tom también se ve profesional. Miren esto, el transporte oficial de los voluntarios de pandas. ¡Ey! Un pillolingo que llegó tarde. Él no tiene uniforme, él no es tan oficial como nosotros. Primer panda del día, amigos. Es hermoso. Ok, de este momento en adelante, Tom aquí se va a encargar de la mayoría de la grabación. Nos estuvieron explicando que no podemos estarnos distrayendo mientras trabajamos. Me va a estar ayudando a grabar toda la acción. ¿Qué tal? Me veo pro, ¿no? Me veo propio. Estoy emocionado. Primer tarea del día. Nos están enseñando a romper el bambú. Entonces, básicamente lo agarras y duro, le das duro. Esto es para que los pandas se lo puedan comer, porque así en tronco no se puede. Hecho triza. Siguiente tarea del día, limpiar la jaula. Miren esto, amigos. ¿Sabían que la popó de los pandas se ve de esta manera? Está rara, ¿no? Uno pensaría que es café, pero no.
Tiene colores muy extraños. ¡Wow! Miren cuánta popó de panda. Más y más popó de panda. Tiene que quedar bien limpiecita la jaula. Y no huele mal realmente. Bien limpiecita para que lleguen más panditas. Es una tarea dura, ¿eh? Ahorita yo solito tuve que barrer todo así, estaba lleno de bambú, y ponerlo en este botecito. Ni acabé. O sea, me faltaron algunas hojas de bambú, pero ya la señorita me dijo, ya, suficiente para ti, a lo que sigue. Y de verdad que estos guantes son magia, ¿eh? Estuve agarrando de todo y no sentí nada, ni una espinita, ni nada. Tecnología pandal. Está bien, estamos haciendo la chamba, que es lo importante. La experiencia va bien, va buena. Está pesado el trabajo, ¿eh? Y el traje sigue siendo igual de épico. Ahorita vamos a ir a convivir con pandas, con panditas. No sé cuánto tiempo vamos a tener realmente con los pandas. Según me explicaron, es muy breve. Voy a intentar aprovechar lo más que se pueda. Justo antes de entrar ya con los panditas, nos cambiaron de guantes. Yo imagino que es para que puedas tocarlos sin el riesgo de infectarlos de algo, ¿no? Pues obviamente tenemos bacteria en la ciudad, de la loca ciudad. Entonces, para no contaminarlos de nada y poder acariciarlos, y han de ser tan delgaditos para que puedas aún así sentir su pelaje. Esto va a estar complicado. Yo creo que voy a poner la cámara abajito en el piso y le voy a pedir a alguien que me tome la foto. Está húmedo, está mojadito. Vaya que se nota hambriento. Estuvo cool, Vaya que un panda de cerca se ve muy diferente. Uno los ve en documentales, los ve en fotografías. Son mucho más lindos cara a cara, es lo único que puedo decir. Pues realmente mi experiencia con el panda fue muy breve. Ustedes lo vieron, 20 segundos, 30 segundos, pero vale por completo la pena. Digamos que el trabajo que hace es limpiar la jaula, partir el bambú, transportar el bambú de un lado a otro. Es todo una experiencia gratificante que se te paga de cierta manera teniendo un momento de convivencia con un panda. Como me quedé con muchísimas ganas de ver más y más pandas y aprender sobre esta increíble especie, mi guía me ha traído a la base de pandas de la ciudad de Chengdu. Me parece muy curioso que en una ciudad tan masiva, tan llena de edificios, tan llena de gente, se pueda encontrar un lugar tan lleno de naturaleza, con una gran cultura de la preservación de los animales como es este. De verdad es increíble. Por cierto, aprovecho para decirles, si a ustedes les interesa la temática de la naturaleza en China, sobre todo de los pandas, les quiero recomendar, les quiero avisar que justo hoy 21 de abril, acaba de estrenar la nueva película de Disney Nature, Born in China, Nacidos en China. A mí lo que me encanta es que nos cuentan historias muy emotivas, muy buenas, con personajes de la vida real, con animales que realmente existen. De verdad son años y años grabando en la intemperie, en temperaturas extremas, para sacar un documental de esta calidad. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace al tráiler por si quieren tener una mejor idea de qué va esta película. También, si la van a ver ya en estos días, Disney va a donar una gran parte de las ganancias que se recauden de las entradas de cine para la preservación de las especies de animales en China. También, como otro dato adicional, si ustedes usan el hashtag Nacidos en China o bien Born in China en Twitter, les sale un emoji especial de la película que está cool. Y sí, básicamente al estar aquí en China viendo una cara más de la naturaleza, me quedan más y más ganas de aprender sobre estas temáticas. Entonces, déjenme platicarles un poquito sobre esta base de pandas en la cual estamos. La idea de fundar este lugar fue hace aproximadamente unos 30 años, poquito después de que en China se dieran cuenta de que el panda, que es uno de sus tesoros nacionales, está en peligro de extinción. Hasta la fecha es una especie que,
aunque está muy bien preservada, muy bien cuidada, se encuentra en peligro de extinción. La razón por la cual empezaron a rescatar pandas y tenerlos en un lugar más cuidado es porque la gente nativa que vive en las montañas y similares se dedicaban a hacerles daño, a cazar, a básicamente no cuidar esta especie. En este lugar, que tiene una superficie de más o menos 70 hectáreas, podemos encontrar más de 120 pandas gigantes y alrededor de unos 40 pandas rojos. El panda gigante es el panda regular, el que todos conocemos, que es blanco con negro. Este tipo de pandas llegan a comer 40 kilos de bambú al día. El problema de conseguir bambú hace unos años llegó a tal nivel que China tuvo que importar bambú desde Japón para poder alimentar apropiadamente a sus pandas. El panda rojo, yo no sabía de la existencia de esta especie. Es un animal chiquitito, parecen como mapaches que están corriendo, están jugando por doquier. En este lugar estos animales están tan acostumbrados a los humanos que de verdad pasan caminando junto a ti. Ahorita íbamos caminando y pasó uno así junto a nuestros pies, sin sentir nada de miedo, sin ponerse nada agresivo. Hoy en día todas las especies de pandas están sumamente cuidados por la ley de China. De verdad se están tomando muy en serio el preservar esta especie, el cuidar los pandas, lo cual me parece increíble. Así que sigamos caminando, sigamos admirando a esta majestuosa especie que solamente en esta parte del mundo se puede encontrar en tan amplias cantidades. Con esto concluimos este video, esta aventura. De verdad estuvo épica, aprendí demasiado, me gustó muchísimo. Muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Y amigos míos, ustedes lo saben, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo amante de los pandas.